Tenía 16 años en ese entonces, en medio del segundo año de la preparatoria. Siempre fui una estudiante tranquila, de esas que prefieren estar en su rincón, sin llamar mucho la atención. Era más reservada, no por una timidez extrema, sino porque disfrutaba de mi espacio y de dedicarme a las cosas que realmente me interesaban, el dibujo y la música. Mi rutina en la escuela era sencilla, llegaba temprano, asistía a mis clases y por la tarde participaba en el club de arte. En ese momento, todo parecía bastante normal. O al menos eso creía yo. El profesor de literatura, el señor Rodríguez, era nuevo en la escuela. Parecía ser de esos maestros que quieren ganarse a todos, siempre muy entusiasta y haciendo bromas para romper el hielo. Al principio, me pareció genial. ¿A quién no le gusta un profesor relajado, verdad? Pero fue ahí donde las cosas empezaron a ponerse extrañas. Al principio, él solo elogiaba mis textos con un entusiasmo un poco mayor al habitual. Claro, elogiaba a todos, pero sus comentarios hacia mí siempre eran más extensos y detallados. Tienes un talento raro para escribir, ¿sabías? O tu mirada para los detalles es excepcional, algo que pocos tienen a tu edad. Escuchar eso era halagador, pero con el tiempo, la forma en que lo decía comenzó a hacerme sentir incómoda. Me miraba directamente a los ojos mientras hablaba, con una intensidad que no parecía adecuada. No sabía exactamente qué pasaba, pero algo en mi instinto me decía que no era solo admiración profesional. La situación fue empeorando poco a poco. Empezó a llamarme con frecuencia después de clase para hablar sobre mis redacciones. Al principio, eran comentarios constructivos, pero pronto esas conversaciones se convirtieron en monólogos en los que solo alababa cada aspecto de mi trabajo. Desde la elección de las palabras hasta lo que él llamaba mi sensibilidad poco común para tu edad. A veces me traía libros que pensaba que me gustarían, insistiendo en que los leyera y luego hablara con él al respecto. Te va a encantar este, decía, dejando los libros en mi escritorio con una sonrisa que me resultaba extraña. La peor parte era que, aunque sus elogios parecían inofensivos al principio, la intensidad con la que hablaba conmigo se volvía sofocante. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo expresarlo sin parecer malagradecida o paranoica. Todo se volvió aún más raro cuando empezó a aparecer en el club de arte, donde yo pasaba la mayor parte de mis tardes. Hasta ese momento, nunca había mostrado interés en actividades extracurriculares, pero de repente ahí estaba, elogiando mis dibujos frente a todos. Intentaba ignorarlo, pero no era fácil cuando él se aseguraba de destacar mis trabajos todo el tiempo. Chicos, miren el talento que tiene, es realmente impresionante. Era incómodo, y notaba las miradas de los demás alumnos, algunas de curiosidad, otras de juicio. Nadie decía nada, pero se notaba que todos estaban incómodos, yo incluida. Llegó un punto en que comencé a inventar excusas para salir temprano del club, solo para evitar ese ambiente asfixiante. La gota que colmó el vaso fue cuando apareció en un evento comunitario en el que yo tocaba la guitarra. Era una presentación sencilla, nada muy publicitado, pero él estaba allí, sentado en la primera fila. El problema no era que asistiera, después de todo, era un evento abierto, sino la manera en que se comportaba. Durante toda la presentación, me miró fijamente, como si yo fuera la única persona en esa sala llena. Al final, se acercó a mí, ignorando por completo a los demás alumnos que también habían participado, y empezó a decirme que mi actuación había sido inspiradora y que podía haber un futuro brillante para mí. Incluso puso su mano en mi hombro mientras decía eso, y yo me congelé. Me fui de allí tan rápido como pude. Esa noche no pude dormir. Pasé horas reviviendo todo lo que había sucedido en los últimos meses, y por primera vez me di cuenta de cuánto había intentado ignorar el creciente malestar que me causaba. Al día siguiente decidí contárselo a mi mamá. Se quedó en shock, sobre todo porque siempre fui muy independiente y rara vez me quejaba de algo. Esto no es normal, hija. Vamos a hacer algo al respecto, me dijo. Aunque al principio dudé, acepté que teníamos que hablar con la dirección de la escuela. Mi mamá me acompañó, y tuve que repetir toda la historia a la coordinadora, quien me escuchó con una expresión de creciente preocupación.
Cuando terminé, prometió que tomarían medidas de inmediato y que no debía preocuparme por represalias. Los días siguientes fueron extraños. La coordinadora llamó al señor Rodríguez a una reunión, pero él seguía comportándose normalmente en clase, como si nada hubiera pasado. Eso me ponía nerviosa, pero intentaba concentrarme en las clases y fingir que todo estaba bien. Hasta que, un día, dejó de aparecer en la escuela. Algunos alumnos comenzaron a decir que lo habían apartado, pero nadie sabía exactamente por qué. Fue solo cuando la coordinadora me llamó nuevamente para hablar que entendí lo que estaba pasando. Me explicó que habían recibido reportes de otros alumnos sobre comportamientos similares y que estaban investigando todo de manera discreta. No pude evitar sentir una mezcla de alivio e indignación. Entonces, no era solo conmigo. A pesar de que él ya no estaba, el impacto que todo aquello tuvo en mí no desapareció de un día para otro. Evitaba pasar por los pasillos donde solía estar y me sentía vulnerable, como si alguien me estuviera observando constantemente, aunque sabía que él no estaba ahí. Los profesores y el personal comenzaron a tratarme con más cuidado, algunos incluso mostraban una preocupación evidente, pero eso solo me hacía sentir más expuesta. Fue entonces cuando la coordinadora sugirió que hablara con la psicóloga de la escuela. Al principio dudé, pensando que no lo necesitaba, pero esas sesiones terminaron siendo un espacio seguro para procesar todo. Poco a poco, fui recuperando la confianza para volver a mi rutina y sentirme cómoda nuevamente en la escuela. Después de aquella conversación con la coordinadora, me di cuenta de que algo había cambiado en el ambiente. El señor Rodríguez ya no me llamaba para hablar después de las clases, pero aún me lanzaba miradas que me hacían sentir incómoda. Era como si quisiera recordarme que sabía algo que los demás no. Cada vez que pasaba por mi lado en los pasillos, parecía que intentaba establecer contacto visual, pero yo desviaba la mirada, fingiendo no darme cuenta. Eso empezó a afectarme profundamente, al punto de que evitaba ciertos caminos dentro de la escuela solo para no toparme con él. Mis noches también se volvieron más difíciles, me despertaba en medio de la madrugada con la sensación de que alguien me estaba observando, incluso estando en mi cuarto, con la puerta cerrada y supuestamente a salvo. Lo peor sucedió durante una de las reuniones del club de arte. Estábamos terminando un mural colectivo cuando, de repente, escuché que se abría la puerta. Miré hacia atrás y ahí estaba él, parado en la entrada, con esa sonrisa que, para quienes no lo conocían, podía parecer relajada, pero que para mí era profundamente perturbadora. Solo vine a ver cómo va el trabajo de ustedes, dijo mientras caminaba por el salón como si fuera algo casual. Se detuvo justo detrás de mí y comenzó a comentar sobre mi dibujo, ignorando por completo a los demás alumnos. Mis manos temblaban, pero traté de seguir pintando, fingiendo que él no estaba allí. Los otros miembros del club también permanecieron en silencio, claramente incómodos, pero nadie dijo nada. Después de unos minutos, que se sintieron como horas, simplemente se fue, pero el peso de su presencia quedó flotando en el aire. Esa noche, al llegar a casa, le conté todo a mi mamá. Ya le había mencionado algo antes, pero esta vez no omití nada, cada mirada, cada comentario, cada sensación de incomodidad. Ella se enfureció y decidió ir a la escuela conmigo al día siguiente. Por la mañana, nos reunimos con la directora y la coordinadora, y mi mamá fue directa: esto tiene que parar ahora. Mi hija no es la única, y ustedes lo saben. La coordinadora se mostró visiblemente nerviosa, pero aseguró que estaban tomando las medidas necesarias. Fue entonces cuando mencionó que otros estudiantes también habían comenzado a reportar comportamientos similares y que ya se estaba llevando a cabo una investigación oficial. Eso me dio un alivio momentáneo, aunque todavía sentía que el problema no estaba del todo resuelto. Días después, el señor Rodríguez dejó de aparecer en la escuela. Primero comenzaron los rumores de que estaba enfermo, luego quedó claro que había sido suspendido. Más tarde supe que lo habían despedido formalmente después de que los administradores encontraran pruebas de que había cruzado límites con otros estudiantes también. Nunca supe exactamente qué descubrieron, pero saber que ya no tendría acceso a mí ni a nadie más en la escuela me dio una sensación de seguridad que no había sentido en meses. A pesar de todo, el impacto permaneció conmigo durante mucho tiempo.
Hasta el día de hoy, evito situaciones en las que siento que estoy demasiado expuesta o bajo observación, como si una parte de mí todavía estuviera en ese club de arte, con el parado detrás de mí. Pero, al final, esa experiencia me enseñó a confiar en mis instintos y a hablar cuando algo no está bien. Si hay algo que espero que otros aprendan de esto, es que nunca se debe ignorar la incomodidad. Si sientes que algo está mal, confía en ti mismo y exprésalo, por más difícil que parezca. Estaba en mi último año de preparatoria, tratando de mantener todo en orden mientras lidiaba con la presión de elegir una universidad y aprovechar al máximo mis últimos meses en la escuela. Mi nombre es Amanda, y en ese entonces tenía 17 años. Era esa etapa de la vida en la que todo parecía un poco más grande de lo que realmente era, las amistades, los enamoramientos y hasta el aburrimiento en las clases. Mi rutina era simple, llegaba temprano para repasar las materias, almorzaba con mis amigos en el patio y terminaba el día con el equipo de voleibol. No era popular, pero tampoco pasaba desapercibida. Todo cambió una fría mañana de septiembre, cuando abrí mi casillero y encontré la primera nota. La nota era pequeña, doblada con cuidado y escrita con una caligrafía impecable. Tu sonrisa ilumina los pasillos como un rayo de sol, decía. Pensé que era una broma de algún amigo, así que la ignoré. Pero en el fondo, me quedé curiosa. ¿Quién escribiría algo así? Al día siguiente, apareció otra nota. Tienes algo especial, algo que nadie más tiene. Esta vez comencé a prestar más atención. Eran palabras halagadoras, sin nada de ostentoso, pero el misterio detrás de todo eso empezó a ser más difícil de ignorar. No se lo conté a nadie en los primeros días. Parte de mí disfrutaba la idea de que alguien me notara de esa manera, aunque no supiera quién era. Las notas continuaron apareciendo, siempre con el mismo patrón, dobladas con perfección, en un papel simple y dejadas en mi casillero. A veces solo eran elogios, tienes una presencia que calma o admiro tu determinación. Otras veces parecían más personales, como si la persona estuviera observando mi rutina, hoy parecías tan concentrada en la biblioteca, como si el mundo alrededor no existiera. Esto empezó a ponerme inquieta. ¿Quién sabía tanto sobre mí? La curiosidad se transformó en incomodidad. Finalmente, se lo conté a mis dos mejores amigos, Julia y Cayo. Ellos se sorprendieron y me convencieron de guardar las notas, por si necesitábamos analizarlas más tarde. Una tarde, nos escondimos cerca de los casilleros para intentar ver quién estaba dejando las notas. Julia incluso sugirió grabar con un celular, pero la idea me puso nerviosa. No quería parecer paranoica. Estuvimos allí casi una hora, pero nadie apareció. Aún así, al día siguiente, había otra nota, merece ser admirada de cerca. Las palabras, que antes parecían inocentes, empezaron a tener un tono más raro. No sabía si era mi cabeza jugando trucos o si algo realmente estaba mal. Después de esa nota, las cosas empezaron a cambiar. No era solo la incomodidad, era una sensación constante de estar siendo observada. No importaba si estaba en clase, en el entrenamiento o en el receso, la paranoia me seguía. Julia y Cayo decidieron intensificar la investigación. Julia sugirió que escribiera una nota en respuesta para provocar alguna reacción. Así que, de un impulso, dejé en mi casillero una hoja con pocas palabras. ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? En el fondo, quería creer que era algún chico de la escuela, tal vez demasiado tímido para acercarse. Pero lo que ocurrió después solo aumentó el misterio. Al día siguiente, encontré otra nota, pero esta vez parecía una respuesta directa. Ya me conoces, pero no de la manera que imaginas. No tengas miedo. Quien quiera que fuera, parecía saber que estaba tratando de descubrir su identidad. Mostré la nota a Julia y Cayo y decidimos observar mejor a las personas que pasaban por el pasillo de los casilleros. Nada parecía fuera de lo común. Pero, por casualidad, Cayo notó algo extraño. El conserje de la escuela, un hombre mayor llamado Antonio, estaba pasando por el pasillo justo en el mismo momento en que yo solía encontrar las notas. Al principio, parecía una coincidencia, pero algo en él comenzó a intrigarme.
Antonio era discreto, del tipo que casi se volvía invisible en la rutina diaria de la escuela. Siempre llevaba el mismo uniforme azul deslavado, con manchas de pintura que parecían parte de la ropa. Tenía el cabello gris, una postura algo encorvada y una mirada que nunca se detenía mucho tiempo en nadie. Nadie sabía mucho sobre él, más allá de que trabajaba allí desde hacía años. Después de que Cayo mencionó la coincidencia, comencé a fijarme más en Antonio. Siempre parecía ocupado, pero su presencia en los pasillos nunca era aleatoria. Era como si estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto o equivocado, dependiendo del punto de vista. Una tarde, decidí hacer una prueba. Dejé mi casillero abierto a propósito y me fui al entrenamiento de voleibol, pero estuve vigilando de lejos, con la ayuda de Julia. No pasó mucho tiempo antes de que Antonio apareciera en el pasillo, empujando su viejo carrito de limpieza. Se detuvo un momento, miró a su alrededor y, con una rapidez que no coincidía con su edad, deslizó algo dentro de mi casillero. Mi corazón se aceleró y mis manos empezaron a sudar. No esperé para ver qué había dejado, necesitaba compartirlo con Julia y Cayo. Cuando finalmente abrimos la nota, mis manos temblaban. Espero que las notas estén alegrando tus días. Eres especial. Después de confirmar que era Antonio quien dejaba las notas, la sensación de incomodidad solo aumentó. Aunque las palabras no eran amenazantes, había algo profundamente inquietante en saber que un hombre mucho mayor estaba observando mi rutina de manera tan minuciosa. Julia sugirió que se lo contáramos a la dirección, pero yo dudaba. ¿Cómo explicar esto sin sonar exagerado? Después de todo, él no había hecho nada directamente aterrador. Decidimos entonces enfrentarlo discretamente. Al día siguiente, mientras Antonio estaba solo en el pasillo, Cayo y yo nos acercamos. Parecía sorprendido, pero no nervioso. Le pregunté directamente, ¿eres tú quien deja las notas en mi casillero? Antonio guardó silencio por algunos segundos, como si estuviera eligiendo sus palabras. Finalmente, dijo, solo quería hacer algo bueno. Vi que eres una estudiante dedicada, y pensé que unas palabras amables podrían ayudarte en los días difíciles. Su voz era tranquila, pero había algo en la forma en que evitaba mi mirada que me dejó incómoda. Intentó explicar que las notas no eran nada malo, solo un intento de ser atento. Salí de esa conversación con un nudo en el estómago. Julia y Cayo también se sintieron inquietos, pero, por extraño que fuera, no parecía haber mala intención directa. Decidí mantener mi distancia, pero una parte de mí no podía dejar el tema de lado. En los días que siguieron, me mantuve alerta, pero los billetes dejaron de aparecer. Pensé que tal vez el enfrentamiento había dado resultado, pero la incomodidad no desapareció. Siempre que me cruzaba con Antonio en los pasillos, me lanzaba una sonrisa rápida y seguía con sus tareas. Yo intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero la sensación de estar siendo observada persistía. Incluso Cayo, que siempre intentaba racionalizar todo, admitió que había algo raro. Puede que tenga buenas intenciones, pero eso no hace que sea menos extraño, dijo él. Por otro lado, Julia estaba decidida a llevar el asunto a la dirección, pero yo aún dudaba. ¿Estaba exagerando? Entonces, una tarde, cuando ya estaba casi convencida de que el problema había terminado, encontré algo nuevo en mi casillero. No era un billete como antes, sino una pequeña pulsera de tela, hecha a mano, con mi nombre bordado. Era algo sencillo, pero muy personal, como si quisiera recordarme que aún estaba cerca. Eso fue suficiente para cambiar de opinión. Al día siguiente, fui a la dirección con Julia y Cayo. Conté todo, mostré los billetes y la pulsera. La directora se puso seria y me dijo que tomaría cartas en el asunto. Esperaba que eso finalmente pusiera fin a la situación, pero la sensación de inseguridad no desapareció tan fácilmente. Algunos días después de llevar el caso a la dirección, noté que Antonio ya no estaba en la escuela. Nadie dijo nada oficialmente, pero, por los murmullos en los pasillos, parecía que lo habían apartado. La directora me llamó para una conversación y me aseguró que todo se estaba tratando con seriedad. Me agradeció por haber reportado lo sucedido y me dijo que ya no tenía que preocuparme más. A pesar de eso,
no podía quitarme la sensación de incomodidad. Era como si el aire de la escuela aún estuviera impregnado por su presencia. Esa mezcla de alivio e inquietud hizo que los días siguientes fueran un poco más livianos, pero todavía miraba por encima del hombro, casi esperando que algo sucediera. El año escolar fue llegando a su fin y las cosas volvieron, poco a poco, a la normalidad. Julia y Cayo siempre bromeaban diciendo que tenía un fan misterioso, tratando de aliviar el ambiente, pero yo sabía que ambos compartían la misma preocupación. Cuando finalmente llegó el día de la graduación, sentí una mezcla de alivio y nostalgia. Esa noche, mientras me despedía de los amigos y profesores, me sentí libre de todo eso por primera vez en meses. Pero, al volver a casa y abrir mi mochila, encontré algo, había otro billete. La misma caligrafía impecable, siempre serás especial. Yo tenía 13 años en ese entonces, estaba en 8º grado de la escuela secundaria, y como cualquier adolescente de esa edad, mi rutina era una mezcla de exámenes, trabajos en grupo y las primeras grandes amistades. Nuestra escuela era pequeña, de esas donde todos conocen a todos, y los profesores eran casi como figuras familiares. Teníamos clases en un edificio antiguo, con ventanas que crujían al abrirse y pupitres garabateados por generaciones de estudiantes. Era un ambiente tranquilo, o al menos eso parecía hasta ese año. Fue cuando el profesor de física, el señor Mauro, comenzó a llamar la atención de todos, y no precisamente por ser un buen docente. El señor Mauro era nuevo en la escuela, tenía alrededor de 40 años, un bigote grueso y gafas pequeñas que siempre se deslizaban por su nariz. Al principio, parecía un tipo gracioso, siempre haciendo chistes para relajar el ambiente, pero pronto quedó claro que no todas sus bromas eran apropiadas. Durante las clases, tenía la costumbre de hacer comentarios que incomodaban a algunas de las chicas. Cosas que en el momento nos hacían reír nerviosamente, sin saber exactamente cómo reaccionar, pero que, pensándolo bien, no eran nada graciosas. Recuerdo una vez que estaba explicando la ley de la gravedad y, de repente, miró a una compañera y soltó algo como: «La gravedad debe estar haciendo trabajo extra para ti, ¿eh?». La sala quedó en silencio, y mi compañera solo bajó la cabeza, visiblemente avergonzada. Después de ese episodio, comencé a prestar más atención a su comportamiento. No era solo por sus bromas. Parecía tener una inclinación a acercarse a las chicas en clase. Cuando corregía los ejercicios, se inclinaba sobre ellas más tiempo del necesario, muchas veces apoyando la mano en el borde del pupitre y mirándolas fijamente mientras hablaba. Yo veía las miradas de ellas, algunas claramente incómodas, pero sin saber qué hacer. En algunas clases, las llamaba para que lo ayudaran a organizar los materiales al final, y eso comenzó a generar rumores por los pasillos. Siempre era la misma historia, una sensación extraña, una actitud invasiva que hacía que todos nos preguntáramos si estábamos exagerando. Pero el punto de inflexión llegó en un día aparentemente común. Durante una clase práctica en el laboratorio, una de las chicas de mi grupo, Ana, estaba anotando algo en su cuaderno cuando él pasó por detrás de ella e hizo un comentario en voz baja. Algo sobre cómo estaba creciendo demasiado rápido. Fue la gota que colmó el vaso. Vi su expresión cambiar, primero sorprendida, luego completamente incómoda. Cuando empezó el receso, ella se fue al baño y permaneció allí un buen rato, acompañada de una amiga. Cuando volvió, se notaba que había llorado, y eso nos afectó. Por primera vez, el tema dejó de ser solo un chisme y se convirtió en una preocupación seria. Las chicas empezaron a hablar abiertamente sobre su comportamiento, y los chicos también nos inquietamos, sintiendo que algo debía hacerse. Después de ese día, Ana y otras chicas decidieron llevar el asunto a la coordinación. Recuerdo que estaban todas nerviosas, pero unidas, mientras esperaban afuera de la oficina de la directora. Sabíamos que algo grande estaba pasando porque, por primera vez, parecía que lo que antes eran solo comentarios extraños estaba adquiriendo la gravedad que merecía. Cuando ellas volvieron al salón, se sentía un aire de alivio y tensión al mismo tiempo. Nos contaron que habían informado todo, las bromas, los gestos, los comentarios durante las clases.
Y, sorprendentemente, la directora no ignoró la situación. Dijo que investigaría y pidió que cualquier otro estudiante con información también hablara. Los días siguientes, el ambiente en la escuela se volvió pesado. El señor Mauro parecía desconfiado, como si supiera que algo estaba pasando, pero continuó con el mismo comportamiento. Hasta que, una mañana, no se presentó. La directora entró al salón en su lugar y dijo que, mientras se verificaban las denuncias, él sería apartado temporalmente. Fue un alivio inmediato, pero también trajo una mezcla de sentimientos, miedo, incertidumbre e incluso vergüenza por no haber hablado antes. Durante las semanas siguientes, varios estudiantes e incluso exalumnos vinieron a contar experiencias similares. Descubrimos que su comportamiento ya era conocido en otros lugares donde había trabajado, pero nunca había llegado a ese punto. Con el alejamiento del señor Mauro, las cosas comenzaron a desarrollarse rápidamente. La directora llamó a los padres de las chicas para conversar y pronto se inició una investigación oficial. La escuela parecía otro lugar durante ese periodo, casi en silencio, como si todos estuvieran esperando el desenlace. Recuerdo que, incluso aquellos que no habían sido víctimas directas, como yo, sentíamos el peso de la situación. Era como si una nube hubiera quedado sobre la escuela y estábamos lidiando con algo mucho más grande de lo que podíamos entender en ese momento. Algunas chicas admitieron que temían que nadie les creyera, pero ver que los relatos estaban siendo tomados en serio les dio valor para hablar. Un mes después, supimos que el señor Mauro no volvería. La dirección comunicó oficialmente que había sido despedido, pero los detalles de lo que realmente sucedió quedaron en la oscuridad. Algunos decían que había sido denunciado al Consejo de Educación, otros, que los padres de las chicas amenazaron con ir a la policía. Todo lo que sé es que nunca más apareció en la escuela y el ambiente comenzó, lentamente, a volver a la normalidad. Pero no fue como antes. Aunque el señor Mauro ya no estaba en la escuela, algunas cosas seguían pesando. Recuerdo haber escuchado a algunos padres, especialmente los de los chicos, decir que todo había sido una exageración y que él solo era demasiado juguetón. Eso nos indignaba, porque los que estábamos allí en el aula sabíamos cómo eso afectaba a las chicas. Es fácil juzgar desde afuera, pero la sensación de estar en medio de algo tan incómodo y no saber cómo actuar es algo que nunca voy a olvidar. Muchas de las alumnas que pasaron por eso empezaron a alejarse de cualquier situación que les recordara esas clases. Una de ellas, Camila, que adoraba física, me contó que ya no encontraba gracia en la materia. Parecía injusto que el comportamiento de él hubiera dejado marcas tan profundas. Una de las conversaciones que más me marcó ocurrió meses después, cuando Ana, esa compañera que lloró en el baño, me dijo que había tenido pesadillas durante semanas. Me contó que, cada vez que entraba a un aula, se quedaba esperando que algo incómodo sucediera. Nunca había pensado en cómo este tipo de cosas deja cicatrices. Para mí, parecía que todo había terminado cuando él se fue, pero para ella y para otras chicas, era algo que seguía. Fue entonces cuando me di cuenta de que, por más que la escuela haya hecho su parte, el impacto de todo eso no desaparecería tan rápido. La confianza en los adultos, en las figuras de autoridad, se había visto afectada, y eso no se recupera de un día para otro. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse, pero la escuela nunca fue exactamente la misma. La coordinación comenzó a implementar nuevas reglas, como tener siempre a otro empleado cerca durante reuniones o actividades extracurriculares. Algunos profesores se quejaban, diciendo que era una exageración, pero para nosotros, los estudiantes, eso era una capa extra de seguridad. No se trataba solo del señor Mauro, se trataba de evitar que algo similar sucediera de nuevo. Comenzamos a escuchar charlas sobre acoso y sobre la importancia de hablar cuando algo no parece estar bien. Eso estuvo bien, pero también trajo un peso, porque nos hacía recordar todo el tiempo lo que había pasado. Yo, personalmente, empecé a estar más atento a lo que sucedía a mi alrededor. Antes de eso, pensaba que este tipo de cosas solo pasaban en lugares lejanos, en historias que escuchábamos en la televisión. Pero verlo tan de cerca cambió completamente mi perspectiva. Comencé a darme cuenta de que, muchas veces, las personas a nuestro alrededor pueden estar pasando por cosas que no se atreven a contar.
Me quedaba pensando en cómo todo podría haber sido diferente si hubiéramos actuado antes, si alguien hubiera hablado antes. Pero, al mismo tiempo, me daba cierta tranquilidad saber que, al final, algo se hizo. Ana y las otras chicas fueron escuchadas, y eso era lo más importante. En ese entonces, tenía 32 años, vivía en un pueblo pequeño y llevaba una vida bastante tranquila. Trabajaba como diseñador gráfico remoto, lo que me permitía pasar mucho tiempo en casa. Cuando no estaba ocupado con proyectos freelance, iba al mercado local, donde todos se conocían. Era un sábado por la mañana y yo llevaba mi lista de compras en la mano, caminando por los pasillos llenos de productos y de gente típica del pueblo. Me gustaba observar los rostros conocidos, saludar con un pequeño movimiento de cabeza, pero no era de los que iniciaban conversaciones sin motivo. Estaba tomando un paquete de café de la estantería cuando escuché mi nombre, pronunciado con un tono extraño, casi familiar, pero raro. Rafael. Era una voz masculina, rasposa, pero algo animada. Al voltearme, ahí estaba él, un hombre con rasgos que me tomaron unos segundos para reconocer. Era Mauricio, un viejo compañero del colegio. Parecía más envejecido de lo que recordaba, con algunas arrugas profundas y ojeras marcadas, pero los mismos ojos inquietos de antes. Lo curioso es que, en la secundaria, Mauricio no era mi amigo cercano, solo uno de los rostros de la clase. Nos intercambiábamos algunas palabras cuando era necesario, pero nunca pasamos de una relación superficial. A pesar de eso, parecía estar radiante al verme, como si fuéramos viejos amigos. ¡Qué mundo tan pequeño! ¿Te acuerdas de aquella vez en segundo año, en la excursión a Petrópolis? Dijo eso con una gran sonrisa. Esa excursión era una de las memorias más embarazosas de mi adolescencia, algo que preferiría olvidar por completo. Aún así, comenzó a detallar cada parte de aquel viaje con una precisión desconcertante. Intenté responder de manera educada, con una sonrisa algo forzada, pero el malestar era imposible de ignorar. Mauricio describió la excursión con una precisión perturbadora, los lugares donde nos sentamos en el autobús, el bocadillo que llevé, hasta el momento exacto en que tropecé frente a todos al bajar del mirador. Era como si él hubiera observado todo en cámara lenta y memorizado cada detalle. El problema era que no recordaba que él hubiera estado allí. Claro, formaba parte de la clase, pero no me venía ningún recuerdo de él en ese viaje. A pesar de eso, allí estaba él, contando cada fragmento de la historia como si hubiera sido el protagonista a mi lado. Y después, ¿recuerdas lo que dijiste sobre nunca más querer subir a un mirador? Se rió, y yo solo asentí con la cabeza, sin saber cómo reaccionar. Nos despedimos después de unos minutos, y salí del mercado con esa sensación incómoda de haber vivido algo fuera de lo común. Tal vez solo fuera una coincidencia, pensé. Quizás Mauricio tuviera una memoria prodigiosa o, no sé, fuera de esas personas que recuerdan hasta el último detalle de la vida ajena. Pero a medida que pasaron los días, empecé a darme cuenta de que la incomodidad no desaparecía. El martes siguiente, fui al café al que solía ir para trabajar un poco fuera de casa, y ¿quién estaba allí, sentado en una mesa en el rincón, mirándome como si ya supiera que iba a aparecer? Mauricio. Me hizo un gesto con la mano, y yo respondí con una sonrisa tensa. Hice todo lo posible por fingir que no me molestaba, pero su presencia parecía seguirme. En el café, no se acercó de inmediato, pero pude sentir su mirada clavada en mí. Después de un rato, vino a mi mesa con una gran sonrisa. Rafael, ¿no crees que es destino que nos volvamos a encontrar así? Parecía genuinamente entusiasmado, pero algo en su tono me dio escalofríos. Comenzó a hablar sobre un trabajo en grupo del tercer año que ni siquiera recordaba bien. Detalles sobre quienes estaban en el grupo, que discutimos e incluso las bromas que hicimos. Era como si estuviera escuchando a alguien narrando mi propia memoria, pero con un nivel de claridad que yo jamás tendría. Inventé una excusa para irme, diciendo que tenía que volver al trabajo, y él insistió en acompañarme hasta la puerta. No creí que pudiera sentirme más incómodo, pero cuando me dio un golpecito en el hombro y dijo, «Nos veremos por ahí», seguro, mi piel se erizó por completo. No solo lo que dijo,
sino como lo dijo, como si eso fuera una promesa. En el camino de regreso a casa, sentía que alguien me observaba. Miraba hacia atrás cada pocos pasos, pero no había nadie. Aún así, la sensación no se iba. En los días siguientes, Mauricio parecía estar en todas partes. En el supermercado, en la farmacia, incluso en la plaza donde solía correr por la mañana. Lo peor era que nunca se acercaba de inmediato, como en el café. Se quedaba a distancia, observando. Cuando nuestros ojos se cruzaban, sonreía y hacía un gesto con la mano, como si fuéramos viejos amigos, pero eso ya me estaba corroyendo por dentro. Una mañana, después de verlo por tercera vez en una semana, decidí enfrentarlo. Fui a la plaza donde estaba sentado en uno de los bancos, comiendo un paquete de papas fritas. Mauricio, ¿por qué me estás siguiendo?, le pregunté, tratando de sonar firme, pero mi voz salió temblorosa. Frunció el ceño, como si mi pregunta lo hubiera ofendido. ¿Seguirte? ¿Qué idea tan loca, Rafael? Es solo una coincidencia, amigo. Esta ciudad es pequeña, nos encontramos de casualidad. Pero su tono no coincidía con sus palabras. Había algo inquietante en la forma en que me miraba, como si supiera algo que yo no sabía. Antes de que pudiera responder, se inclinó un poco más cerca. ¿Sabías que todos en nuestra clase se acuerdan de ti? Cada detalle. Siempre fuiste interesante de observar. Eso me dejó helado. Lo dijo como si fuera un pasatiempo. Como si yo fuera algún tipo de experimento. Después de esa conversación, mi rutina se convirtió en una pesadilla. Evitaba salir de casa a toda costa, pero aún así no podía sentirme seguro. Empecé a escuchar ruidos extraños por la noche, pasos en el patio, un leve rasguño en la ventana, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Me levanté varias veces para revisar, armado con una escoba, pero nunca había nadie. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo aún peor, alguien tarareando. Era una melodía familiar, pero no podía identificar de dónde la conocía. Cuando abrí la cortina de la sala, casi me caí de espaldas. Mauricio estaba parado en la acera, mirándome directamente desde mi ventana, con esa sonrisa extraña. No hizo nada, solo se quedó allí unos segundos antes de dar la vuelta y desaparecer en la oscuridad. Al día siguiente, tomé valor y fui a la comisaría. Le expliqué la situación al oficial de turno, pero me miró como si estuviera loco. ¿Estás seguro de que este hombre realmente te está siguiendo? Tal vez sea solo una impresión tuya. No podía culparlo, era difícil probar lo que estaba pasando. Decidí que tenía que resolver esto por mi cuenta. Pasé el resto de la tarde investigando lo más que pude sobre Mauricio hasta encontrar su perfil en una red social. Lo más raro: apenas tenía amigos agregados, y las pocas publicaciones eran solo fotos de lugares, los mismos lugares donde yo solía estar. Era como si estuviera documentando mi rutina. Eso fue la gota que colmó el vaso. Decidí que necesitaba respuestas y, para obtenerlas, tendría que enfrentar a Mauricio de una vez por todas. Fui a la dirección que él había puesto en la red social, una casa vieja, de fachada descascarada, en la zona más apartada de la ciudad. El lugar parecía abandonado, con las ventanas cerradas y el jardín cubierto por maleza. Toqué el timbre, pero nadie contestó. Aún así, tuve esa sensación incómoda de que alguien me estaba observando. Después de dudar unos minutos, decidí rodear la casa y ver por la parte de atrás. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. Estaba en el patio, sentado en una silla mecedora oxidada, con esa misma sonrisa inquietante. «Sabía que vendrías, Rafael», dijo, antes de que pudiera decir algo. Su voz tenía un tono de satisfacción, como si estuviera esperando ese momento. Le pregunté qué quería de mí, por qué me estaba persiguiendo. Él solo se rió. «No lo entiendes, ¿verdad? Siempre fue así. Siempre observé. Desde el colegio». La manera en que dijo eso me hizo estremecer hasta los huesos. Le pregunté qué quería decir con eso, y simplemente apuntó hacia adentro de la casa. «Todo lo que necesitas saber está ahí». Aunque mi instinto me gritaba que saliera corriendo, la curiosidad me ganó.
Entré en la casa, intentando ignorar el olor a moho y el sonido de las tablas crujir con cada paso. El interior de la casa era un caos. Había pilas de papeles, fotos esparcidas por el suelo y cuadros torcidos en las paredes. La iluminación era precaria, solo una lámpara antigua en una esquina proyectaba sombras distorsionadas. Lo que más llamó mi atención fue una mesa en el centro, cubierta de recortes de periódicos, cuadernos garabateados y fotos mías. Fotos que iban desde la época del colegio hasta hace poco, algunas tomadas claramente sin que yo me diera cuenta. El interior de la casa era un caos. La iluminación era escasa, solo una lámpara antigua en una esquina proyectaba sombras distorsionadas. Lo que más llamó mi atención fue una mesa en el centro, cubierta de recortes de periódicos, anotaciones detalladas y listas de nombres. Entre esos nombres estaba el mío, repetido varias veces, rodeado de flechas y palabras escritas a mano, como destino y observación. Al darme cuenta de que eso era más que una obsesión, me di cuenta de que Mauricio había documentado cosas sobre mí, cosas que ni siquiera yo recordaba con claridad. Apareció detrás de mí, tan silencioso que casi me caí del susto. No es acoso, Rafael. Es admiración. Parecía genuinamente confundido, como si no entendiera lo mal que eso estaba. Siempre fuiste especial. Mientras todos solo vivían sus vidas, tú eras interesante, diferente. Siempre estuviste por delante de los demás. No sabía si estaba tratando de elogiarme o justificar su comportamiento enfermizo, pero algo era claro, eso no era normal. Mi corazón empezó a latir rápidamente y supe que debía salir de allí. Empujé a Mauricio a un lado y corrí hacia la puerta, pero antes de salir, gritó algo que me paralizó. ¿Crees que vas a escapar de ser observado? Esto nunca va a terminar, Rafael. Después de salir corriendo de esa casa, no paré hasta llegar al coche. Mis manos temblaban tanto que me tomó unos segundos encender el motor. Cuando por fin lo logré, di la vuelta a la cuadra solo para asegurarme de que Mauricio no me estuviera siguiendo. La sensación de estar siendo observado persistía, pero al menos, por el momento, estaba solo. Decidí ir directo a casa, cerrar todas las puertas con llave y tratar de entender lo que acababa de pasar. Solo podía pensar en su expresión, en la calma inquietante con la que decía que eso nunca iba a acabar. Esa noche, por más cansado que estuviera, el sueño no llegó. Me quedé sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, escuchando cada sonido de la casa y esperando que algo sucediera. Pero no pasó nada. Los días siguientes fueron igualmente tensos, pero, extrañamente, Mauricio desapareció. No lo vi más en el mercado, en la plaza ni en ningún otro lugar. Era como si nunca hubiera existido. A pesar de eso, sus palabras siguen resonando en mi mente y aún hoy, cuando estoy solo, siento un escalofrío en la espalda, como si alguien me estuviera observando. Me mudé de ciudad unos meses después, tratando de dejar todo atrás, pero no puedo evitar mirar por encima del hombro cada vez que siento que algo no anda bien. Tal vez Mauricio realmente desapareció, o tal vez solo está esperando el momento adecuado para reaparecer. Nunca fui de acreditar en coisas sobrenaturais. Serio, sempre fui do tipo que procura explicar coisas lógicas para tudo. Naquela época, estaba no meu último ano do ensino médio, en uma escola pública pequena, numa cidade que nem me aparecia direito no mapa. Meu grupo era ben normal, Giovanna, que vivía com a cara enterrada nos libros, Lucas, que achaba que sabía tudo de tecnología, e Sara, que era a cola que mantina a gente unido. A sala 4, onde tudo comecou, era somaís uma sala de aula, com carteiras rabiscadas e aquele cheiro estrano de gisbelo e mofo. Ela ficaba no final do corredor, perto do refeitório, eso era usada para aulas de reforco de matemática. A maioria dos alunos nem pisaba lá. A primeira mensagema apareceu numa terça-feira, ben no meio da semana de provas. Era apenas mais intervalo normal, todo mundo correndo pelos corredores, tentando comer rápido antes de voltar para as aulas. Foi Lucas quem viu primeiro. Él entrou na sala 4 porque juraba que tinha deixado o carregador la no día anterior, mas ayude la pálido como fantasma.
Chamou a gente, ela estaba, no quadro branco, como uma caligrafia perfeita e meio inclinada, estava escrito, e o sello que você fez na sexta-feira. Ninguém entendeu. Não tinha ninguém na sala, e todo mundo sabia que o professor de matemáticas só usava a sala à tarde. A canheta ainda estava lá, largada na mesa do professor. Até aquele momento, parecia apenas uma brincadeira estranha. Mas só parecia. No começo, a gente riu. Deve ser só algum engracadinho tentando pregar uma peca, disse Sara, mas algo no jeito dela olhar pro quadro dizia que ela também estava desconfortável. Aí Lucas soltou, mas, gente, eu estava como meu primo na sexta. Esse for comigo? Ele falou baixo, quase sussurrando, mas foi o suficiente para fazer o clima pesar. Lucas tinha uma treta séria com os pais por causa desse primo, que sempre estava se metendo em confusão. A gente sabia disso, mas ninguém falava abertamente. Foi aí que caiu a ficha, aquela frase podia realmente ser pessoal. No final do intervalo, apagamos o quadro e voltamos para as aulas, tentando esquecer. Mas na manhã seguinte, lá estava outra mensagem, você mentiu sobre a prova de história. Agora a coisa ficou séria. Giovanna ficou paralisada quando leu aquilo. Só eu e Lucas sabíamos que ela tinha colado na prova de história na semana passada, mas nem Sara sabia disso. Comecamos a questionar quem poderia estar por trás daquilo. O professor? Algum colega? Quem teria motivos para mexer com a gente desse jeito? E, mais importante, como essas mensagens estavam aparecendo no quadro de uma sala trancada? O professor que usava a sala sempre garantiu que ele mesmo verificava tudo antes de ir embora. Mas, toda manhã, uma nova frase estava lá. Cada uma mais específica, cada uma mais assustadora. A coisa começou a virar assunto por toda a escola. Todo mundo tinha uma teoria. Uns achavam que era o zelador, outros juravam que era o próprio professor de matemática, que tinha fama de esquisito. Mas ninguém conseguia explicar como alguém sabia tanto sobre a vida dos alunos. No terceiro dia, apareceu outra frase, ela sabe o que você esconde na gaveta. Dessa vez, foi o estopim. Sara ficou pálida na hora. Ela tinha o diário na gaveta da carteira, onde escrevia coisas que nem a gente sabia. Era o diário bem antigo, e ela tinha certeza de que ninguém nunca tinha lido. Não pode ser, ela sussurrou. Tentamos acalmá-la, mas, naquele ponto, até eu estava começando a sentir que tinha algo muito errado. Foi nesse dia que decidimos nos reunir depois da aula para tentar descobrir quem estava por trás das mensagens. O plano era simples, nos esconder na sala 4 durante o intervalo e esperar para ver se alguém aparecia. Estávamos confiantes de que resolveríamos o mistério de uma vez por todas. Então, na quinta-feira, como o coração disparado e a adrenalina nas alturas, nos espreitamos na sala antes do intervalo. A luz piscava levemente, como se quisesse colaborar com o clima tenso. Ficamos ali em silêncio, quase sem respirar, enquanto os minutos passavam. O barulho do intervalo parecia mais distante do que nunca, como se o tempo tivesse desacelerado só para nos torturar. Por tempo, nada aconteceu. Só o som abafado de passos nos corredores e vozes ecoando pelo pátio. Eu comecei a achar que era perda de tempo. Foi quando ouvimos. O som baixo, quase imperceptível, como o arranar de uma canheta no quadro. Todo mundo se olhou, e Lucas fez o gesto para a gente ficar quieto. O barulho vinha detrás da mesa do professor, mas não tinha ninguém lá. Meus pelos se arrepiaram. Fui o primeiro a dar o passo em direção ao quadro. O som parou, mas a sensação de que algo nos observava era tão forte que parecia esmagar o ar da sala. Então, vimos. As palavras começaram a aparecer, como se uma mão invisível estivesse escrevendo. A canheta, que até então estava largada na mesa, começou a flutuar. Ninguém conseguia se mexer. Eu queria gritar, mas minha garganta parecia travada. A frase surgiu devagar, letra por letra, vocês não deveriam estar aqui. Foi o suficiente para a gente sair correndo,
tropecando nas cadeiras e quase derrubando a porta. O corredor nunca pareceu tão comprido, e o som dos nossos passos era a única coisa que eu conseguia ouvir. Quando finalmente paramos, estávamos em folego, olhando-nos para os outros, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois daquele dia, ninguém queria mais voltar para a sala 4, mas o misterioso parecia crescer. No dia seguinte, durante o intervalo, mais uma mensagem apareceu no quadro: a verdade está nos corredores. A frase parecia nos desafiar, como se estivesse nos puxando de volta. Sara queria deixar para lá, mas Lucas insistiu que precisávamos entender o que estava acontecendo. E não sei o que era paie, o medo de encontrar algo ou a curiosidade que não nos deixava em paz. Então, no final da aula, decidimos explorar a escola, procurando alguma pista que explicasse aquilo. Comecamos pelos corredores perto da sala 4, iluminados apenas por algumas lampadas piscando. Havia algo de errado no ar, como se a escola inteira estivesse nos observando. Foi Lucas quem notou primeiro. Olha aqui, ele disse, apontando para uma rachadura na parede, quase imperceptível. A rachadura parecia levar a um espaço baixo, como um compartimento escondido. Tentamos forcar a abertura, mas era pequena demais. Então, Lucas teve uma ideia. Pegou uma régua da sala de artes e tentou cutucar lá dentro. Depois de alguns minutos, ele conseguiu puxar algo. Era um pedaço de papel, dobrado várias vezes, amarelado pelo tempo. Quando abrimos, lá estava outra frase: quem procura, sempre encontra. La frase en el papel solo aumentó la incomodidad. Por más que aquello pareciera una pista, no tenía ningún sentido. ¿Quién está jugando con nosotros?, susurró Sara, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Giovanna, que hasta entonces se había mantenido en silencio, sugirió que tal vez el papel tenía algo más. Pasamos la mano sobre él, tratando de sentir algo, y notamos una textura extraña en el reverso. Sujétenlo aquí, pedí, mientras estirábamos el papel contra la luz de la linterna del celular. Lentamente, empezaron a aparecer letras, como si estuvieran escondidas allí desde hacía años. Lo que buscan está en la sala 4. Quise rendirme en ese momento. El pavor de volver a esa sala era más grande que mi curiosidad, pero Lucas estaba decidido. No podemos detenernos ahora, dijo, y, en el fondo, sabíamos que tenía razón. Decidimos regresar a la sala 4 esa misma noche, cuando la escuela estuviera vacía. Tomamos las llaves prestadas del tío de Sara, que era conserje, y esperamos hasta que todos los profesores se fueran. Entrar allí de noche fue como meterse en una película de terror. Cada sonido parecía amplificado, el crujir de las tablas, el eco de nuestros pasos, el sonido de nuestra respiración agitada. El pizarrón estaba limpio, pero la tensión en el aire era casi palpable. Lucas, como siempre, fue el primero en acercarse al pizarrón. Sostenía la linterna del celular con la mano temblorosa, iluminando la superficie blanca e impecable. ¿Y ahora?, preguntó, sin apartar los ojos del pizarrón. Antes de que alguno de nosotros pudiera responder, el marcador negro, que estaba en la esquina del escritorio del profesor, comenzó a moverse solo. No fue algo sutil como la vez pasada. Cayó al suelo y rodó hasta los pies de Lucas, deteniéndose justo allí, como si lo estuviera llamando. Nadie se atrevió a recogerlo. Fue en ese momento cuando el pizarrón comenzó a cambiar. La superficie blanca empezó a oscurecerse, como si pintura negra estuviera goteando desde dentro. Comenzaron a aparecer palabras, escritas rápidamente, pero esta vez no eran frases. Eran nombres. Nuestros nombres. Primero el mío, luego el de Sara, Giovanna y Lucas. Y debajo de ellos, una sola palabra: elige. Lucas retrocedió, casi tropezando, y nos miró aterrorizado. «Esto es una locura, vamos a salir de aquí», gritó. Yo estuve de acuerdo, pero antes de que pudiéramos dar un paso, la puerta de la sala se cerró de golpe. Estábamos atrapados. El pánico se apoderó de nosotros. Golpeábamos la puerta, gritábamos, pero parecía que nadie podía oírnos. Entonces, de repente, Giovanna miró el pizarrón y dijo: «¿Y sí?».
¿Y si escribimos algo de vuelta? Eso parecía absurdo, pero, en la desesperación, cualquier idea tiene sentido. Tomé el marcador que estaba en el suelo, con la mano tan temblorosa que casi no podía sostenerlo. Con un hilo de voz, pregunté, ¿qué quieres? Apenas terminé de escribir, las luces de la sala parpadearon y, por un segundo, todo quedó en silencio. Y entonces, apareció una nueva frase en el pizarrón, váyanse y olvídenlo. Fue como si una fuerza invisible hubiera desbloqueado la puerta. Sin dudarlo, salimos corriendo por la escuela, dejando todo atrás. Nadie dijo una palabra en el camino de regreso. Al día siguiente, la sala 4 estaba cerrada con llave y nadie más vio los mensajes en el pizarrón. Tratamos de olvidarlo, pero el silencio sobre aquello nos unió más que nunca. Hasta hoy, no sé qué realmente sucedió en esa sala. Solo sé que, pase lo que pase, no quería que se descubriera. Tenía 17 años cuando esto sucedió, en mi último año de secundaria. Estudiaba por la noche porque había comenzado a trabajar por la mañana como pasante en un taller mecánico. Era agotador, pero me gustaba la rutina. Mi clase era pequeña, unas 20 personas, y la mayoría ya era mayor de edad, así que había cierta camaradería entre nosotros. Recuerdo que, esa semana, hacía un frío inusual para nuestra ciudad y el viento parecía golpear más fuerte contra las ventanas de la escuela. El aula estaba en el tercer piso, lo que nos daba una vista clara del patio y del estacionamiento. Era un jueves por la noche, alrededor de las 8:30 de la noche, y la clase de matemáticas estaba en ese momento en el que todos estábamos más preocupados por mirar el reloj que por la pizarra. De repente, fue Larisa, que se sentaba cerca de la ventana, quien comentó, chicos, hay alguien ahí afuera. Su tono no sonaba alarmado, sino más bien curioso, pero aún así varias cabezas se giraron hacia el lugar que señalaba. Al principio no vi nada, solo el reflejo de las luces del aula en el vidrio. Pero entonces, Carla, que estaba justo al lado de ella, se puso pálida y dijo en voz baja, sí, hay alguien, allá, cerca del árbol. Fue entonces cuando yo también lo vi. Era una figura detenida, apoyada en el tronco de una mangueira en la esquina del patio, donde la luz del poste no llegaba con claridad. No se podía decir si era un hombre o una mujer, pero había algo en su postura que parecía extraño. Era como si estuviera mirando directamente hacia nuestra aula, inmóvil. La sala quedó en silencio por unos segundos y el profesor también se acercó a la ventana para ver de qué estábamos hablando. Se encogió de hombros, diciendo que debía ser alguien del turno de la mañana esperando una carona o algo por el estilo. Pero la figura no se movía. Comencé a fijarme en los detalles, la silueta parecía delgada, con los hombros encorvados, y algo en la manera en que estaba parada no tenía sentido. Estaba rígida, como si estuviera congelada en el lugar. El profesor, ya impaciente, cerró la cortina y nos mandó concentrarnos en la clase. A pesar de eso, nadie pudo seguir prestando atención. Nos quedamos intercambiando miradas y susurrando. Sentí una mezcla de curiosidad y incomodidad, pero pensé que era solo mi imaginación amplificando todo. En el receso, un grupo de amigos decidió ir al patio a ver de cerca. Fui con ellos porque quería demostrarme a mí mismo que era solo paranoia. Cuando llegamos allí, el lugar estaba completamente vacío. Los árboles se movían con el viento y el sonido de las hojas arrastrándose por el suelo resonaba, pero no había ningún signo de que alguien hubiera estado allí. Uno de los amigos bromeó diciendo que debíamos ver menos películas de terror. Aún así, Larisa insistía en que esa figura no parecía normal. Dijo algo que me dio escalofríos, no era como alguien esperando, era como, no sé, si ya hubiera estado allí mucho tiempo, solo parada. Regresamos a la clase algo avergonzados, pero la sensación de que algo estaba mal no salía de mi cabeza. La noche siguiente, todos comentaban sobre lo que había sucedido. Algunos pensaban que era solo un vagabundo, otros que era algún alumno intentando asustar a la clase. Pero, sinceramente, nadie parecía creer realmente en eso. No sé cómo explicarlo, pero algo en esa figura era diferente. Durante la clase, todos estábamos mirando la ventana,
y hasta el profesor, que trataba de mantener el orden, parecía incómodo con el ambiente en la sala. Y entonces sucedió de nuevo. Era casi la misma hora de la noche anterior cuando alguien, esta vez Rafael, susurró, «Está ahí otra vez». Esta vez, nadie dudó. Todos corrieron hacia la ventana y allí estaba, la misma figura, en la misma posición, pero parecía un poco más cerca, como si se hubiera movido al centro del patio. El profesor inmediatamente bajó a llamar al seguridad. La escuela solo tenía un vigilante nocturno, un hombre llamado Jorge, que siempre estaba de buen humor y era conocido por sus historias divertidas. Subió con el profesor e intentó calmarnos, diciendo que iba a dar una vuelta por el patio. Nos quedamos mirando desde la ventana mientras él caminaba con la linterna en las manos, iluminando las esquinas oscuras. Pero, por más que caminara y apuntara con la luz, la figura simplemente desapareció. No tenía sentido. Era como si se hubiera esfumado en cuanto él se acercó. Cuando Jorge regresó, dijo que no había nada allí, solo árboles y sombras. Pero su mirada estaba rara, casi inquieta. Intentó hacer una broma para aliviar el ambiente, pero nadie rió. El lunes siguiente, ya no era solo un tema de nuestra clase. Algunas personas de otros salones comenzaron a comentar que también habían visto la figura, como comenzaron a llamarla. Y, claro, eso solo aumentó la tensión. Nadie quería parecer paranoico, pero todos evitaban pasar por el patio solos. Esa noche, yo estaba especialmente cansado por el trabajo, pero algo me decía que debía prestar más atención. Las luces del pasillo parpadeaban de vez en cuando, lo que ya era algo común en la escuela, pero en esa situación parecía un presagio de algo malo. Durante la clase, traté de concentrarme en la materia, pero era como si mis ojos fueran arrastrados hacia la ventana todo el tiempo. Fue entonces cuando Larisa, que parecía tener un sexto sentido para notar esas cosas, suspiró y señaló. Ahí estaba otra vez. Pero esta vez algo era diferente. La figura no estaba parada. Se estaba moviendo. Lentamente, daba pasos que apenas hacían ruido, pero era evidente que se acercaba a la lateral del edificio. Sentí que eso no era una broma o un malentendido. Era algo real. El profesor se levantó de un salto y fue directo a la puerta, diciendo que iba a llamar al director. La sala entera quedó congelada, sin saber si mirar por la ventana o correr detrás de él. Yo me quedé parado, con el corazón acelerado, pensando que eso no era solo una noche normal de clase. Mientras el profesor no regresaba, el silencio en la sala era tan denso que cualquier ruido parecía un grito. La figura ya no estaba en el patio. Todos estábamos mirando el vidrio, tratando de adivinar hacia dónde había ido. ¿Fue Rafael quien rompió el silencio? ¿Será que subió las escaleras? Una frase simple, pero que hizo que todos nos encogiéramos en nuestras sillas. No quería admitirlo, pero la idea me aterraba. La puerta del aula estaba al final del pasillo, y el eco de los pasos del profesor ya se había desvanecido. Comencé a imaginar qué haría si la figura realmente aparecía allí. Miré a los demás, y se veía en sus rostros que pensaban lo mismo. De repente, escuchamos el sonido de algo rasguñando el vidrio de la ventana. Fue tan sutil que, por un segundo, pensé que solo era mi mente jugando trucos. Pero entonces ocurrió de nuevo, más fuerte, como uñas raspando contra el vidrio. Todos miramos al mismo tiempo. Larisa, que estaba más cerca, empezó a llorar bajito, diciendo, «Está aquí, está aquí». Me forcé a mirar y la vi. La figura estaba afuera de la ventana, en el tercer piso, mirándonos directamente. No debía estar allí. Era imposible. Pero estaba. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero había algo en sus ojos o en el lugar donde deberían estar que me dejó paralizado. Era una mezcla de vacío y algo casi animal, como si estuviera esperando una reacción. Nadie podía moverse. El rasguño cesó, pero la figura seguía allí, inmóvil, con una presencia que parecía consumir todo el aire de la sala. Algunos comenzaron a rezar en voz baja, mientras otros simplemente se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Sentí una ola de adrenalina, mezclada con un pavor que nunca antes había experimentado. Esto no puede estar pasando,
era el único pensamiento que rondaba en mi cabeza. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la figura levantó una de sus manos y la presionó contra el cristal. El sonido era amortiguado, pero parecía un impacto pesado, como si quisiera atravesar la ventana. En ese momento, alguien empezó a gritar, no sé si fue Carla o Larisa, y la sala se convirtió en un caos. Todos corrieron hacia el fondo, lejos de la ventana, mientras otros intentaban abrir la puerta para salir. Pero la puerta parecía estar trabada. Yo mismo intenté girar el pomo varias veces, pero no se movía. El pánico se apoderó de nosotros. Rafael empezó a golpear la puerta, llamando al profesor, pero no había respuesta. Miré nuevamente hacia la ventana y la figura ya no estaba. Eso debería haber sido un alivio, pero solo hizo todo más extraño. ¿A dónde se había ido? ¿Cómo? Fue entonces cuando escuchamos pasos en el pasillo, pero eran diferentes. Pesados, arrastrados. No sabía qué era peor, quedarme en la sala o abrir la puerta. Los pasos en el pasillo se detuvieron justo frente a la puerta. Nadie se atrevió a acercarse, pero se podía ver la sombra de algo o alguien bajo la rendija. Era como si esa cosa supiera exactamente dónde estábamos. Rafael, que hasta ese momento estaba tratando de mantener la calma, comenzó a gritar, ¿quién está ahí? La respuesta fue el sonido más extraño que he escuchado en mi vida. No era una voz humana. Era un sonido gutural, bajo, casi como un animal gruñendo, pero mezclado con un zumbido, como estática. Algunos comenzaron a llorar, y yo solo podía pensar que eso no tenía sentido. Era como estar atrapado en una pesadilla. De repente, la puerta comenzó a temblar, como si alguien estuviera intentando forzarla. Los golpes eran rítmicos, firmes, pero no violentos. Era casi peor así, porque parecía intencional, como si quisieran asustarnos. Fue en ese momento cuando llegó el profesor. Estaba acompañado del director y de Seu Jorge, y todos parecían confundidos por el caos dentro de la sala. Cuando les explicamos lo sucedido, se miraron entre ellos, como si no supieran si creernos o no. Abrieron la puerta, y el pasillo estaba vacío. Ninguna sombra, ningún sonido. Solo el eco de nuestras voces y el crujir de las bisagras. Seu Jorge inspeccionó todo el edificio, pero no encontró nada, otra vez. A pesar de eso, parecía incómodo, como si supiera más de lo que decía. Después de ese episodio, el director decidió suspender las clases nocturnas por algunos días, diciendo que era por seguridad, pero nadie creyó demasiado en eso. Todos sabíamos que algo extraño estaba pasando. Cuando las clases volvieron, la escuela parecía diferente. Las ventanas ahora siempre estaban con las cortinas cerradas y los profesores evitaban hablar sobre lo que había ocurrido. Sin embargo, la tensión seguía. Me sorprendía mirando hacia la ventana, incluso sabiendo que estaba cubierta, esperando, o temiendo, ver esa figura de nuevo. El tiempo pasó, y las apariciones simplemente pararon. Nadie nunca logró explicar qué era eso. Algunos dijeron que podría ser algún tipo de alucinación colectiva, otros juraban que era algo sobrenatural. Yo mismo intenté olvidarlo, pero a veces, por la noche, cuando el viento golpea las ventanas, recuerdo ese sonido de arañazos en el vidrio y la mirada vacía de esa figura. Nunca le conté a mi familia. No sé si me creerían. Pero hay algo que no puedo sacar de mi cabeza. Una semana después de lo ocurrido, Seu Jorge se jubiló de repente, sin dar muchas explicaciones. Solo dejó una frase extraña, que escuché por casualidad mientras se despedía de un profesor: hay cosas con las que no debemos meternos. Y eso fue todo. Hasta hoy me pregunto qué quiso decir y si sabía más de lo que contó. Tal vez nunca lo sepa, y tal vez sea mejor así.